Hola, ¿qué tal amigos de Disección? El día de hoy vamos a hablar de encierro en pandemia aquí en Disección, la entrevista. Y está conmigo el maestro Óscar Clavelina que nos va a platicar sobre este tema. Él es psicólogo y bueno, nos va a contar todo acerca de este tema que a muchos les ha pegado, a otros les ha beneficiado y tiene muchas vertientes, pero no cabe duda que el ser humano ha sido pues modificado en muchos aspectos con esta pandemia que ya vamos a cumplir un año o ya la cumplimos, no sé, es más, no sé ni en qué vivo, pero le doy la más cordial bienvenida aquí a Disección, a mi querido Óscar. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Disección, como siempre es un placer con estos temas bastante, pues, fuertes para el ser humano, pero que tenemos que tocar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Sandy por la invitación y estamos aquí en tu programa nuevamente para aportar a, a ti y a tu público algo, ya sea mucho, un poco, pero siempre aportando y como comentábamos en algunos otros momentos, el concientizar y el hacer precisamente viable estas problemáticas que suceden en pandemia nos pueden ayudar a sobrellevarla de mejor manera. Sin lugar a dudas, es un proceso sumamente complejo y muy difícil, pero al menos podemos sobrellevarla y pues mantenernos lo más ecuánimes posibles. Oye, pero la pregunta del millón es, ¿estamos hechos para el encierro? No, la verdad es que nosotros somos entes sociales, o sea, somos entes, quizá el encierro sí, como tal, pues una dinámica de encierro, pues puede traducirse de miles de formas, ¿no? En términos de pues tener, digamos, un encierro a lo mejor no salgo de mi comunidad, un encierro es a lo mejor nunca he salido de mi ciudad, un encierro es nunca salir de mi, digamos, de mi transcurso de casa, trabajo, trabajo, casa, a lo mejor un encierro es incluso una especie de inversión, de decir, bueno, voy a cometer un delito y me van a encerrar 5 años, pero saliendo voy a hacer otras cosas y voy a tener dinero. O sea, el encierro tiene diferentes traducciones. Entonces, ¿qué sería? ¿La acepción correcta es enclaustrado? Pues más que enclaustrado, la no socialización, eso Ok, sería la parte ok. correcta. El ser humano tiene que socializar. El encierro no es tanto la problemática es el no socializar. El ser humano está hecho para tener círculos sociales, para tener esferas sociales diferentes. Entonces, si nosotros vamos al trabajo, a lo mejor nos podemos encerrar en el trabajo 18 horas, como sucede en muchos casos, que se encierran en su trabajo 18 horas y no Uh salen. -huh, uh -huh. Pero ese es un grupo social en particular, ¿no? Donde se desarrolla una vida, donde hay relaciones interpersonales, donde hay acciones profesionales, donde hay una vida aparte, ¿no? A lo mejor nos aventamos en el transporte público 4 horas, como hay personas que lo hacen incluso hasta 6 horas, Uh pero -huh. ese transporte público, ese trajín, implica otra esfera de vida, otra esfera con la que socializas con personas, ya sea peleas, ya sea platicas, ya sea nada más ves, etcétera, y te crea otro mundo. Y otro mundo es tu casa, donde llegas y a lo mejor está tu familia, a lo mejor no tienes familia, yo qué sé, pero ese es otro mundo. Y hay personas que todavía tienen otro mundo con los amigos, otro mundo con un viaje, otro mundo con, no sé, con yo qué sé. Entonces, los seres humanos van creando diferentes esferas de mundos y esas diferentes esferas de mundo se llaman socializaciones. Eso es lo que ahorita en la pandemia no está sucediendo con el ser humano y prácticamente todas esas esferas que construimos, ¿sí? Socialmente, las metimos en un sándwich llamado home office, llamado educación a distancia, llamada casa, llamada todo, y entonces nuestra mesa de comedor se convirtió en escritorio, se convirtió en pupitre, se convirtió en todo, entonces no estamos socializando, ¿sí? Y estamos socializando de maneras muy complejas con nuestra propia familia. Entonces, con la familia socializamos de una forma, pero ahora a esa familia también hay que darle educación. Uh Entonces, -huh. en educación ya socializamos de otra forma. Con esa familia hay que ver gastos y qué compramos, qué no compramos, si es que hay trabajo y si no hay trabajo, cómo le vamos a hacer y entonces ya socializamos de otra forma. Eh, ya no podemos, digamos, salir a caminar, ya no podemos hacer esto. Ese rompimiento de socialización es lo que afecta el encierro, ¿no? El encierro, tan es así que hay personas que han vivido encerradas en sus casas durante mucho tiempo
y esto no les afecta porque pues, es lo cotidiano, pero la socialización en todos los casos sí está afectando porque no se está llevando a cabo. Claro, a veces uno por elección propia decides encerrarte y no salir y no pelar a nadie, pero siempre hay una comunicación, un acercamiento, o sea, eso tú lo decidiste. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestras mentes? ¿Qué pasó en la mente colectiva, en la mente humana, en la mente de todo el universo, digo, de todo este mundo? Que de pronto, pues tú estabas aquí platicando y sí íbamos al cafecito, íbamos a un evento y de pronto así te fuiste a dormir y al otro día ya no pudiste salir. Ya, o sea, encerrado y todo. A mí así me pasó. A mí ya, y a mi círculo de compañeros reporteros, nos pasó que fuimos a un evento y al otro día ya no pudimos salir. ¿Qué pasa en nuestra mente, Oscar? ¿Qué pasa a nivel humano, a nivel mental, a nivel psicológico, cuando llevas un ritmo de vida y de pronto te lo cortan y no puedes hacer nada? Lo que está sucediendo es que se están desarrollando algunas formas de depresión, pero coincido con algunos colegas cuando dicen no hay que patologizar la pandemia. No, lo que está sucediendo con la pandemia es que se están rompiendo estas formas de socialización por un lado. Uh Y por -huh. otro lado, lo que está sucediendo es que mucha gente está perdiendo su trabajo y no hay trabajo, o sea, no hay forma de salir y decir voy a ir a buscar trabajo porque no se puede salir. Se está exponiendo, aunque mucha gente lo hace por necesidad. Uh El -huh, uh problema es -huh. que no hay trabajos. Entonces, lo que está exponiendo la pandemia es precisamente la precariedad en el trabajo, la precariedad en las relaciones interpersonales, la precariedad en la familia, la precariedad en la educación, y eso genera pues un ambiente, digamos, muy, pues quisiera decirlo más bonito, pero es un ambiente muy difícil, muy difícil. Claro, pues sí, hay que decirlo como es, Oscar, porque fíjate que a raíz de todo lo que ha pasado, a nivel, vamos a hablar, ahorita vamos a tocarlo a nivel pareja. A nivel pareja es sumamente difícil porque no hay un equilibrio, hay mucho más porcentaje de gente que ya no se soporta y que ya no aguanta a la gente que afianzó su relación y se hizo un mueganito. ¿Por qué? Eh, Porque, insisto, todos necesitamos varias esferas de convivencia, ¿sí? Eh, Hay una frase que dice, la realidad es una construcción social. Entonces, nuestra realidad, si nos vamos por esta máxima, la construimos socialmente. Entonces, nosotros tenemos una realidad con nuestros amigos, una realidad con nuestro trabajo, una realidad en nuestra familia, una realidad en la pareja, una realidad con nuestros hijos, una realidad con todo el mundo. Si esa realidad le quitamos todos esos mundos y la enfocamos únicamente a una habitación donde cohabitan pues, prácticamente la familia y un montón de personas más, entonces esa construcción social se desmoronó. Entonces la realidad se desmoronó. ¿Qué está sucediendo? Obviamente, como les decía, relaciones más violentas y obviamente también un desarrollo de mucha depresión frente a esa complejidad y dificultad que se está dando y que no puede cambiar. Y obviamente es tan grande el compromiso que los sujetos no pueden hacer nada. Entonces, de pronto vemos notas, no, es que aumentó la violencia en casa. Sí, por supuesto. Aumentó el desempleo, por supuesto. Yo pregunto, y en términos concretos, imagínense que tienes que pagar una renta y no tienes para pagar renta. Tienes que comer y no tienes para comer. Y tienes a tu cargo o, digamos, tienes la responsabilidad de brindar esas cuestiones. O tus hijos están en clase y no tienes computadora. ¿Qué haces? O sea, ¿a quién responsabilizas? Uh ¿A -huh. quién hay que responsabilizar? Y lo que está sucediendo es decir, no, la pandemia no es la responsable. ¿Sí? La pandemia está aflorando precisamente todo esto y Claro. tampoco puedo decir, el Estado es el responsable, mi jefe es el responsable. No. ¿Qué sucede con ese paquete al cual no le puedes echar la culpa de algo? ¿No? Entonces, los sujetos, frente a esa gran cantidad de frustración, que es una frustración inmensa, pues desarrollan conductas pues patológicas, ¿no? Mucha violencia, ¿sí? Obviamente depresión y obviamente pues se generan muchos elementos que son propios
de, de absorber una frustración enorme. Incluso se ha llegado, bueno, he llegado a leer que estamos viviendo una especie de shock, como sucede en la guerra, en la cual Ujú. estamos encerrados y en cualquier momento te mueres. En ese tipo de shock estamos, porque realmente estamos encerrados porque te puedes morir. Sí. Entonces, ya cuando la gente dice, bueno, prefiero morir de este virus a morir de hambre, es porque ya la está pasando mal, ¿sí? Entonces, sí, yo me preguntaría, ¿y en guerra hay relaciones interpersonales sanas? Cuando hay guerra, hay relaciones de afectividad, de coherencia, por supuesto que no. No. Nuestro propio cerebro nos lleva, ¿sí?, a las partes más primitivas de nuestro propio cerebro, nuestro propio encéfalo. Y obviamente esas partes primitivas actúan en forma de sobrevivencia, que es nada más comer, nada más hacer lo básico, porque no podemos ser más. Eso tradúzcanlo en una familia común y corriente en la cual no pueden salir, no hay trabajo, no hay dónde emplearse, no hay nada. ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí, Entonces, y luego, y más si no te toleras, Oscar, también eso pasa en hasta las mejores familias. Hay familias que no se toleran, pero sales a las 7 de la mañana y regresas a las 12 de la noche y es, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué haces cuando ya tienes 24 horas con la familia, con la pareja, con los hijos? Yo he visto a mamás que están odiando a los engendros horrible. O sea, también, ¿qué podemos hacer? bueno, lo que les he estado recomendando en este proceso de pandemia, y eso es algo que yo he visto, de pronto tenemos manuales para adicciones, manuales para depresiones, manuales para desarrollo cognitivo, etcétera, manuales que atienden y obviamente pues acompañan un proceso ya de este tipo. Pero parece que hoy por hoy no tenemos manuales para atender no solamente el proceso de la pandemia, sino para atender cuestiones que podrían generarse precisamente por estas dinámicas que genera la pandemia. Entonces, a falta de esto, lo que yo le he propuesto a muchos de mis pacientes es que identifiquen, ¿sí?, qué cuestiones pueden pasar, ¿sí?, como un plan a corto y a medio plazo, si llegaran a enfermar de COVID. O sea, todos decimos, no es que ya se murió aquel persona, ya se murió aquel persona, sí, pero ¿qué pasaría si yo me muero? O sea, a quién le dejo mis cosas? ¿A quién heredo mis cosas? ¿Cómo dejo las cuestiones propias? Y parecería que eso le pasa a los viejitos, decir, bueno, hagan su testamento. No, hay que hacer un testamento, no importa si tienes 20, 30, 40, 50 años, realiza un testamento por si te llega a dar COVID y te llegas a morir. Eso en términos así dichos se oye duro, se oye frío, pero es algo muy práctico que a los sujetos los concientiza con su propia salud y con su propia integridad. ¿Por qué? Porque ya no es decir, si se muere mi papá o mi mamá, ¿qué va a pasar? No, ya es decir, si me muero yo, ¿qué va a pasar? Entonces, ya al concientizar nuestro ego y pues nuestro orgullo y todo lo que viene junto con esto, ya nos permite visualizar la realidad de otra forma. Sigue siendo social, por supuesto, pero nos permite visualizarla de otra forma en virtud de que continuamos vivos. Ahora, sumado a esta concientización, ¿sí?, de qué pasaría si muero, a quién se quedan mis cosas, qué pasa con mi coche, qué pasa con mi trabajo, qué pasa con mi perro, mi gato, etcétera, o qué pasa inclusive con mis hijos, con mi familia, qué pasa. Sumado a esto es escribir, ¿sí?, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, ¿sí? Porque a veces fantaseamos en decir, no, es que voy a una fiesta y me voy de antro clandestino porque hay una fiesta clandestina. ¿Qué no podemos hacer? Eso no podemos hacer. ¿Qué sí podemos hacer? Bueno, lo que sí podemos hacer es interactuar. Constantemente, antes de la pandemia, escuchaba mucho, no es que yo quiero, a mí me encantaría tener un retiro espiritual en el cual no tuviera que estar con nadie y disfrutar de la vida tranquilamente. Bueno, ahorita tenemos esa situación completamente, ¿verdad? Podemos tener un retiro espiritual en el cual podamos vivir la vida tranquilamente. Esto nos va a llevar a tener comunicación diferente con nuestra familia. Podemos odiarnos, podemos amarnos, podemos respetarnos o no respetarnos, eso es lo de menos, pero podemos empezar a generar una comunicación diferente.
las pláticas sobre mesa, las pláticas en casa, eso nos va a ayudar mucho a ubicar precisamente todos los elementos que nos causan frustración. No los vamos a poder solucionar todos, eso es un hecho, pero al Ujú. menos ubicarlos. Y el ubicar esos elementos de frustración son el principio para poder concientizar la realidad que tenemos, que al final sigue siendo social, sí, pero nos va a permitir concientizar esa realidad. En ese sentido, cuando nosotros concientizamos a través de estas pláticas las realidades que pueden ser, podemos hablar de que, bueno, pues a lo mejor no puedo salir a una fiesta, pero sí me puedo tomar una copa con mis padres o o con mis hijos, ¿no? O A la contigo mismo también. o contigo mismo, claro está, o con mi pareja, o con quien sea. A lo mejor no puedo salir al cine, pero sí puedo ver una película y hago unas palomitas y bueno, disfrutamos una tarde de película. A lo mejor no puedo salir a correr, pero sí podemos jugar a las escondidillas o sí podemos jugar digamos, almohadazos, cosas de este tipo que nos van a permitir sacar un poquito la actividad física. Lo importante es ser creativos. Entiendo perfectamente que si nos hace falta trabajo, si nos hace falta comida, si nos hace falta muchas cosas, la creatividad parecería al último plano. Y lo primero que tenemos que desarrollar es la sobrevivencia. Por supuesto que lo entiendo. Pero en términos colectivos podemos generar creatividad, ¿sí? Podemos tener hambre, por supuesto, pero podemos generar creatividad. ¿Qué vamos a comer? ¿Sí? De repente veo también en los supermercados que la gente tiene a lo mejor poco acceso a la comida y compran muchas papas, mucha fritura, refresco. Eso no es creativo porque va a deshidratar al ser humano, le va a exigir más agua. Lo creativo sería, bueno, si tengo poco dinero, pues comprar atún, ¿no? Comprar un poco Arroz. arroz, por supuesto, cereales, comprar lentejas, comprar algo que nos pueda nutrir y eso nos va a permitir tener mayores capacidades de solventar la problemática, ¿sí? Y obviamente jugar, hacer partícipe a nuestros hijos, hacer partícipe a nuestros padres, o sea, tener roles muy específicos socialmente hablando y en términos de familia que nos permitan solventar la pandemia. Eso nos va a llevar a, digamos, a enfrentar de una forma distinta la pandemia. Si nos encerramos, si nos aislamos, y por eso al principio hacía esta puntualización, no es tanto vivir el encierro, sino el aislamiento. El ser humano tiende a aislarse. Cuando tiene mucha frustración se aísla, dice, no, es que estoy solo, es que no tengo a nadie, se aísla. Su aislamiento es mental, ¿sí? Ok. Como el caso de esta noticia de la osa, una osa en Rusia, o no recuerdo en qué país, que sueltan a la osa porque vivió no sé cuántos años en cautiverio y cuando la sueltan en el bosque, la osa vive como si estuviera en la jaula, no se mueve de tal cantidad de metros. Y mencionan la psicología de la osa, ¿no? Bueno, en términos de su percepción, la mencionan. El ser humano es igual. No es que viva el encierro, es que vive su aislamiento. El ser humano se Ujú, aísla porque ujú. no tolera la frustración. A veces la frustración es tan grande que no se puede tolerar, es intolerable. Pero para poderla tolerar un poquito o un mucho, ¿sí? Estos tips, ¿no? Primero, hacer literalmente un testamento. ¿Qué pasaría si yo muero? ¿Sí? Y por otro lado, accionar de formas distintas con el diálogo, la cuestión sobre mesa, este, digamos, la conexión física, el jugar físicamente, el ver una película, el tener creatividad para solucionar este tipo de actividades, de acciones, nos va a permitir paliar la dinámica que nos ha llevado. Y eso sí, el encierro, ¿no? El aislamiento no lo vamos a vivir, va a ser diferente. La dinámica va a cambiar, por supuesto, pero el encierro y el aislamiento no va a ser visto de esa forma. Eso es lo que yo les he recomendado a mis pacientes. Ha funcionado bien frente precisamente a la carencia de manuales y de protocolos frente a esto. No, y también nos ha hecho pensar muchas cosas. Primero, decirle a la gente que eso de hacer testamento y de dejar y pues tener las responsabilidades al día, que se quiten la falsa creencia de que sí y que no lo hacen porque llaman a la muerte.
Incluso gente de mi edad o gente más chica todavía tiene esas creencias, Oscar, de que no mueven un dedo le dejan nada a nadie ni hacen lo legal porque, ay no, llamo a la muerte, ahorita ya no se puede hacer eso, ahorita tienes que tener todo en orden. Eso principalmente. Y otra cosa que yo he visto también, yo creo que es, esta pandemia nos ha ayudado a romper patrones y a romper cosas con las que veníamos lidiando que no nos hacen falta en la vida. Cuestiones que no necesitamos para vivir o sobrevivir. O sea, te das cuenta que dices, ay, esto no lo necesito. Esta actividad que yo hacía era nada más para llenar un vacío, un hueco, para divertirme, lo que sea. Hay muchas cosas que cambiando la dinámica dentro de tu propia casa, Claro, puedes llevarte súper bien contigo y con los demás. así es. Sí, dato curioso es como los gimnasios, o sea, tanta urgencia por regresar a los gimnasios, cuando son proclives a la infección, o sea, es un lugar cerrado con mucha gente, pero la gente quiere estar ahí. Más que satanizarlos, yo pregunto, ¿qué nos dan los gimnasios? Obviamente, como reitero, esa socialización, ese reconocimiento, ¿no? De decir, voy a hacer 2 horas de gimnasio, pero hora y media es rutina de espejo y de plática y media hora Y de de selfies. ejercicio, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no hacer eso en casa? ¿Por qué no hacer eso a lo mejor en un espacio abierto? ¿No? A lo mejor obviamente no, los espacios públicos están cerrados, los parques y demás, pero ¿por qué no hacerlo en un espacio? A lo mejor si tenemos oportunidad de tener un patio o tenemos oportunidad de un espacio abierto, ¿por qué no hacerlo ahí? ¿Por qué forzosamente ir a un gimnasio? Entonces, ese tipo de actividades, de acciones que son muy urbanas y que parecía que son de moda, inclusive en ese sentido, ¿por qué ir al cine? ¿Por qué ir forzosamente a esto? No es porque incite a que no vayan, porque al final son fuentes de trabajo, no, Uh -huh. sino que reflexionemos por qué la necesidad de eso, ¿sí? Lo vemos muy fríamente en el Facebook, o sea, cómo la gente ya retomó otra vez de tomarle fotos literalmente hasta la comida. O sea, dicen, hoy voy a comer esto y le toman fotos a la comida y suben la foto. Es que hoy estoy con, no sé, 2 amigos y le tomo foto. Es que mañana voy a hacer esto. Tiene necesidad de reconocimiento. La gente está urgida de reconocimiento. Eso en términos de lo que estamos platicando ahorita es de socializar. No es la pandemia, no es el encierro, no es el aislamiento, sino es la necesidad de socializar. Y eso sí, tienen que socializar. Desafortunadamente no son conscientes de eso. Y en lugar de buscar alternativas para socializar de otra forma con los que sí pueden socializar, no, quieren retomar otra vez la actividad anterior. Eso ya no va a regresar, ya no va a ser posible, No, ya no. ya no va a ser muy diferente a como estábamos antes. Eh, si leemos un poquito de historia en términos de guerra y vemos a, no sé, Alemania antes de la guerra y después, es una Alemania distinta. Uh Si -huh. vemos a Japón antes de la guerra, después es un Japón distinto. Así va a ser el mundo, un mundo antes de la pandemia y un mundo después de la pandemia, ¿no? ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo vamos a socializar? Por ahí vimos, o he visto muchas notas así futuristas de decir, bueno, es que cuando regresemos de la pandemia y que ya prácticamente estemos vacunados todos, vamos a tener una urgencia por socializar. Eso me gustaría, eso sería, en términos personales, un anhelo que la gente socializara, pero desafortunadamente no vamos a socializar. Cuando regresemos de la pandemia, no vamos a socializar. Vamos a continuar en este proceso de individualización en el cual me pongo mis audífonos y me aíslo del planeta, o nada más le hablo a mis amigos. Las cuestiones de género y de violencia de género que se han radicalizado van a alejar más a hombres a mujeres. Y bueno, ese va a ser un escenario, digamos, muy plausible y que pues, lamentablemente no nos va a permitir socializar. Triste, Entonces, pero real, Oscar. sí, 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 sí. No queda más que cuidar tu mundo, tu universo y el entorno en el donde estás y sobre todo tu propia mente y cómo actúas contra ti y contra los demás, porque todavía va para largo y pues se oye feo, pero sí es la ley del más fuerte y sobreviven los fuertes y sobrevive quien tiene que sobrevivir y hay muchas cuestiones de si se van los que, si se mueren los que se tienen que morir y pues ni modo. Pero mientras estemos en este plano, pues yo creo que hay que seguir
luchando y sobreviviendo, viviendo y disfrutando. O sea, mucho, poco, nada, tenemos que disfrutarlo porque ahora sí, en este segundo la gente se está muriendo y no nos queda más remedio. De verdad, agradezco mucho esta plática, agradezco como siempre tus participaciones en mi programa y ahora en Disección Más. Gracias, de verdad, Oscar. ¿Dónde te puede encontrar la gente para alguna consulta, para que platiques con ellos? Claro que sí. Mi correo es clavellina@políticas.unam.mx y mi teléfono es 5540 44 46 64. Si necesitan algún consejo, algún acompañamiento, alguna terapia, etcétera, lo que les podamos apoyar, con mucho gusto. Dejen un mensajito. Lamentablemente no puedo contestar telefónicamente porque tengo varios compromisos, pero un mensajito y con mucho gusto les contesto. Y bueno, aquí a través del programa de Sandy, pues siempre va a ser un placer poderles compartir un poco, un mucho, para que, bueno, puedan hacerlo útil en sus vidas cotidianas y en su vida en general. Y pues muchas gracias, Sandy. Gracias, corazón. Como siempre, te quiero y admiro. Gracias por haber estado aquí y brindarme ese pedacito de sabiduría y de enseñanza que tienes tú para los que pues no estamos tan metidos en todo el tema psicológico y que nos ayuda muchísimo. Gracias, Oscar. Muchas gracias a ti, Sandy. Ya sabes, estamos aquí para apoyarte cuando gustes. Con mucho gusto estamos en la mejor disposición de abonar a ti y a tu apreciable público. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes que estuvieron aquí en Disección la entrevista. Mi nombre es Sandy Moon, estamos en Disección, no se despeguen.